Hola a todos, mi nombre es Dina Soto, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Electromecánica, y en esta ocasión les hablaré de la ley de Faraday de inducción electromagnética para la materia de electricidad y magnetismo. Comenzaré explicándoles cómo Michael Faraday, quien fue un químico y físico británico, fue el descubridor de la inducción electromagnética. Faraday se sintió motivado a desterrar un nuevo eslabón entre dos de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, el magnetismo y la electricidad. Su búsqueda comenzó en 1821 con el descubrimiento de Hans Christian Ørsted de que una corriente eléctrica en movimiento crea un campo magnético. Inventó un dispositivo que se mantenía dando vueltas siguiendo un campo magnético circular creado por una corriente. Con este brillante dispositivo, la corriente eléctrica podía generar trabajo físico. En otras palabras, fue el primer motor eléctrico del mundo. Cuando Faraday conectaba una batería a una bobina, se generaba una corriente de muy corta duración en otra bobina. En el proceso había descubierto el principio de inducción electromagnética. Esto se explica de la siguiente manera. El flujo magnético total de una superficie es la integral de la componente del campo magnético perpendicular a cada elemento de área de la superficie, cuando una espira de alambre se mueve a través del campo de una barra imantada. El flujo a través de la espira varía continuamente. El flujo variable hace que aparezca una corriente producida por un voltaje. Ese voltaje, llamado fuerza electromotriz, es igual a menos el ritmo de cambio de flujo magnético a través de la espira, y esta es la llamada ley de Faraday de inducción electromagnética. En esta simulación podremos observar cómo esa ley de Faraday nos explica fácilmente el funcionamiento de un motor eléctrico. Tenemos un imán con su polo norte y su polo sur, los cuales producen un campo magnético de líneas de campo magnético que salen del norte y van hacia el sur. Si pudiéramos colocar dentro de una bobina el imán, se entendería mucho mejor la ley de Faraday, puesto que, como ya habíamos mencionado, la variación del flujo magnético en el tiempo produce un voltaje si éste atraviesa una bobina. Mientras nosotros alejemos el imán de las bobinas, pues no se generará ningún voltaje. Podemos ver que hay dos bobinas, una que es más corta y otra es más larga. Estas bobinas están conectadas en sus terminales, se encuentran conectadas a un foco y a un medidor de voltaje. Ahora bien, cuando nosotros acercamos el imán hacia la bobina pequeña, podemos ver que la aguja del medidor se mueve y el foco se enciende, puesto que se está produciendo un voltaje. Podemos ver que si el movimiento es lento, la intensidad de la lámpara es lenta porque el voltaje que se está produciendo también será lento. Pero si nosotros hacemos un movimiento más pronunciado, el voltaje crece y por tanto la intensidad del foco al prenderse, pues también. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues la ley de Faraday nos dice que un campo magnético variando en el tiempo produce un voltaje, siempre y cuando este campo magnético atraviese una bobina. De esta manera, este es el principio de funcionamiento de un motor, que es la inducción electromagnética. Nosotros en este caso tenemos la bobina, que en el caso del motor sería el estator, que representa esta bobina los devanados del estator de un motor de corriente alterna. Si tiene un voltaje y este voltaje está generando electricidad y está haciendo que se mueva el rotor por medio de la interacción de campos magnéticos entre estator y rotor. Pero en este caso, la ley de Faraday lo único que nos dice es que esta bobina, al sufrir las interacciones de las líneas de campo magnético que salen del polo positivo al polo negativo del imán, generan un voltaje en las terminales de la bobina. Mientras más espiras tengamos, como la que está aquí abajo, pues más voltaje se va a estar generando. Si el mismo campo magnético atraviesa una bobina con más espiras, pues podemos ver que la intensidad del foco es mucho mayor. Y en el medidor de voltaje, pues también se puede apreciar que el voltaje crece mucho más. Esto también es el principio de funcionamiento de un generador eléctrico de un campo magnético. Tenemos el movimiento de un campo magnético, tenemos las espiras donde se está produciendo o donde se está generando el voltaje. Entonces de esta manera podemos explicar múltiples fenómenos electromagnéticos con la ley de Faraday. Si dejamos fijo el imán,
y cambiamos el norte y el sur, también habría un cambio en el campo magnético y por lo tanto habría también un cambio en la generación de voltaje, de negativo a positivo, de positivo a negativo. De esta forma, al estar moviendo nosotros el imán, como sucede en un generador eléctrico o en el principio de funcionamiento de un motor, donde lo que se mueve es el rotor debido a la interacción de los campos electromagnéticos con el estator, aquí podemos ver cómo estamos generando electricidad o energía eléctrica por medio de una bobina y un imán. En este sencillo experimento podremos apreciar la ley de Faraday o inducción electromagnética y cómo es que se comporta. Utilizaremos un pequeño plato de unicel con un poco de agua, también un vaso que elaboramos con papel aluminio. También utilizaremos un imán o dos imanes y estos los sujetaremos con ayuda de un hilo. En este experimento podremos observar que al girar los imanes e introducirlos en el vaso de aluminio, este girará en la dirección que el imán lo hace. Cabe destacar que el vaso, por ser de aluminio, no es atraído por el imán, ya que el aluminio no es un material ferromagnético. El fenómeno que podemos observar en este experimento se conoce como ley de Faraday. Esta ley dice que cuando un campo magnético varía en el espacio, produce una FEM. Esa FEM se genera dentro del vaso, que al ser el aluminio un conductor, genera una corriente eléctrica. Estas corrientes circulan en el vaso generando un campo magnético, así que en total se tienen dos campos magnéticos, el generado por el imán y el que se genera en el vaso debido a la inducción electromagnética. Estos campos interactúan entre sí haciendo que el vaso gire.